Bueno, hombre, Dier, muchas gracias por habernos recibido aquí en tu taller. Decime qué es el taller para ti, con todas tus menciones, toda tu obra, tus búsquedas. Uno en el arte, uno sabe que comienza, pero uno no sabe ni cuándo termina. Uno simplemente está en una búsqueda en el arte, y para mí el arte ha sido de las cosas más bellas que me ha podido pasar, porque plasmar y lograr plasmar lo que en un momento dado quiero representar en el arte para mí es muy importante. Mi taller, aquí esto es como un laboratorio de ideas, un laboratorio de ideas donde yo estoy en una búsqueda constante del hacer, en la investigación de también, ¿no?, observando grandes maestros como los que me han llamado siempre la atención, del Renacimiento, del artista del clasicismo, ¿cierto? Como uno de ellos podría ser Murillo, que trabajaba de alguna manera a los niños. Yo, lo de los niños. Pues realmente yo soy un admirador del arte del Renacimiento, del arte de 1600, 1500. El arte contemporáneo, pues de todas maneras hay que conocerlo para poder hablar, discutir sobre el arte actual, pero realmente no es el arte que me llena a mí en el arte. A mí me llena más como el arte romántico. Y bueno, en mi vida me gusta mucho el arte desde poder plasmar mis vivencias, es como un autobiográfico, lo que pinto yo en mis lienzos. Y, y fue lo que quise un día cuando inicié a pintar y cuando quise aprender a pintar, fue contar de alguna manera lo que había sido la historia de mi vida desde mi niñez, porque he estado, pues en mi pintura resalto muchos momentos de mi vida cuando en Medellín, mi ciudad que para mí es tan importante y la que amo, y que en mis visitas que la vida me ha dado, Dios me ha dado para estar en otros países, nunca me ha motivado estar y vivir y quedarme en otros países, sino que he regresado siempre acá para desde acá proyectar mi obra, mi pintura o mi escultura. Ya pues que he logrado hacer algunas, entonces para mí es muy gratificante lo que hasta ahora he logrado. ¿En qué momento decides convertirte en pintor? ¿O en bachillerato estabas ya dibujando o cosas de A ver, estas? desde muy niño siempre me ha encantado la pintura. Desde muy niño dibujaba, pintaba, pero no, pues no, una tragedia que me pasa en mi vida me, me hace despertar y enfocar que el arte, pues como narrar esa historia de mi vida a través del arte. Entonces, ese momento de la tragedia es el que me permite a mí enfocarme mi vida directamente en el arte. Y el arte para mí empieza casi que a los 19 años, donde empiezo a plasmar lo que realmente quería, las sensaciones pues, del dibujo, del color, del paisaje urbano, y en esas personas, en esa gente de clase pobre, diría yo. La temática se centra en ese momento básicamente en ver el paisaje del barrio. Vos hablas de Villatina, que viviste allá. Sí, no, en Villatina viví muchos tiempos, en Caicedo, Villatina, que es las comunas de Medellín, una de las tantas comunas que tiene Medellín, y donde hay tanta pobreza, donde uno siente que la sociedad, el Estado, pues que la gente de bien no sé, no aporta mucho a la juventud, a la niñez, y desde ahí es que yo estoy trabajando mucho los niños, porque pienso que alguien, y en el arte ahora que estoy, pues tiene que divulgarlo, tiene que decirlo de alguna manera, sin ser muy duro al hablar de esa necesidad que estos niños necesitan superar, ¿cierto? Que son niños que necesitan salir adelante, porque son los niños que no necesitan hoy, a los que pueden aportarle algo, ¿cierto? Ya has establecido una temática
y un deseo de transcribir, de pintar lo que ves, ¿cierto? ¿Qué técnicas utilizas? Pues a ver, lo que pasa es que en las técnicas que yo siempre, o pues las que siempre me han motivado y en la investigación que he tenido en la pintura, he observado que en los grandes museos del mundo lo que más ha trascendido, lo que más ha perdurado ha sido la técnica del óleo. Entonces eso es lo que me ha motivado a mí como a sostenerme en la técnica del óleo. Pues también he explorado en el acrílico, en la acuarela, en el carboncillo, he trabajado muchas técnicas, pero el óleo es la que más me he sostenido porque me parece que es una técnica muy durable en el tiempo, la que permite que si un lienzo se logra salvar y logra llegar a un gran museo, a una gran galería, la protección que le dan a los lienzos cuando llega a estos lugares permite que perdure mucho tiempo en el tiempo, ¿cierto? Entonces las técnicas han sido algunas, muchas, que he tenido, pero la que más me he encontrado es la del óleo. Hay una escuela antioqueña de pintura que utiliza mucho la acuarela. ¿La has utilizado alguna vez o no? Hombre, han habido grandes artistas y muy buenos artistas en Antioquia en esto de la acuarela. Germán Vieco, que ya hace poco murió, trabajaba mucho la acuarela y yo fui un gran admirador de él en su pintura. Su pintura era un poco de lo que se podría decir, ¿cómo se olvidó la palabra en este momento? Pero también estuvo Débora Arango. Pedronel. Pedronel Gómez también estuvo incluido, fue muy incluido en la acuarela. Lo que pasa es que la acuarela, como te comentaba ahora, está en papel, está en un color y entonces pienso que en el tiempo tiende a perderse más pronto, ¿cierto? Entonces yo pienso más como en el futuro y no en el hoy, ¿cierto? Cuando hago mi pintura. Entonces yo por eso pienso que el óleo es un poco más, además no es lo mismo vender una acuarela a vender un óleo, ¿cierto? Una acuarela baja mucho el precio y un óleo sube mucho el precio de acuerdo al trabajo, ¿cierto? El trabajo es diferente, pues el precio es diferente y entonces eso también se podría hablar. Ahorita hablabas de Murillo, a quien admiras. Hay también pinturas en Antioquia y en el país muy importantes. ¿En cuáles te encontrás o admirás? A ver, Bartolomé Esteban Murillo para mí fue un pintor muy importante de 1518. Escúchame, no, en el momento se me olvidó. Que Bartolomé Esteban Murillo, pues sucedió en Sevilla, España, sucedió pues en esa época de Bartolomé Esteban Murillo una epidemia donde en un pueblo murió mucha gente, hasta familias enteras, muchos niños quedaron huérfanos y estos niños vivían en su devenir por ahí, en su Rochela, iban a los mercados, robaban frutas, robaban panes, entonces lo muestra él en su pintura. Pues él tuvo una época en que pintó muchos estos niños, los observó muy bien y los pintó muy bien, aunque su obra pues en general era más bien de iglesia, pintaba mucho pues, las vírgenes, los santos de iglesia, pero también tuvo su época en que pintó mucho a los niños y pues sí, a mí me gustó mucho cómo él representaba a los niños en sus juegos, helados, comiendo frutas, y entonces pues yo soy un gran admirador de Murillo. Pero han habido otros maestros que han pintado también los niños en otras situaciones y que a mí también me han aportado mucho. En mi pintura pues yo pienso en ellos cuando estoy pintando, pero nunca la idea es copiar ninguno de ellos. Yo hago mis cuadros a mi manera, a mi forma de pintar, a la ropa actual, porque la época eran ropas diferentes, pues cosas diferentes, digamos la tierra producía más, se veían más los alimentos, ahora se siente más como la escasez, la pobreza, la escasez del alimento. Pues estos niños de estas comunas de Medellín a mí me parece que
que les falta la educación, le falta el alimento, le falta pues como padres que los protejan y que los orienten mejor. Háblame de escritores antioqueños colombianos que admires y por qué. Escritores. De pintores antioqueños colombianos que admires. Pues han habido, pues hay muchos y que he admirado y muchos que no he podido conocer personalmente, como fue uno Arena Betancourt, pues que muchos amigos en su época me decían, Tálaga, vamos a Caldas, vamos, que el maestro se mantiene por ahí. Y siempre me cogían en el momento que no, pues que yo no podía salir, pero fueron momentos que para mí fueron pues tristes en el tiempo porque escultores como lo fueron Arena Betancourt para mí hubiera sido muy bacano haber conocido. Y pintores, pues conocí a Enrique Grau, que también me fascinaba la pintura de Enrique Grau, la escultura de Enrique Grau me gustó mucho. He admirado mucho también a Obregón, que me gusta la pintura de Obregón en el lienzo, me fascina pues esas tonalidades como en la pincelada que se siente como el aire. A mí me parece que esas pinturas de Obregón me parece como que son corrientes de aire que en la pincelada que se siente. Un pintor, un maestro que tuve, Carlos Mejía Mesa, que fue mi maestro al que le aprendí el óleo, el dibujo, la pintura al óleo, que aprendí mucho de él. Él pintaba mucho, pues, muchas obras de Obregón, le fascinaba este maestro Obregón, y alguna vez viendo su biblioteca pinturas pues, viendo un libro del maestro Obregón, un gran libro, pude observar que ese libro del maestro Obregón se lo había dedicado al maestro Carlos Mejía Mesa, que era mi maestro. Para mí fue un orgullo haber visto esa dedicatoria tan hermosa donde el maestro Obregón decía con admiración para el maestro Carlos Mejía Mesa, no sé qué, pues un poco de cosas le decía ahí. Para mí fue un orgullo que un maestro tan famoso, tan importante como fue Obregón le dedicara unas palabras a mi maestro. Otro de los grandes maestros que yo admiro mucho es a Fernando Botero, pues, porque yo siento que Fernando Botero, como podríamos hablar en otra época de Leonardo, Miguel Ángel, en su época, no fueron tan reconocidos en su vida como lo es ahora Fernando Botero en vida, que para mí pues ver estas grandes obras gigantes como las esculturas, las pinturas, las lleva él a cualquier país sin ningún problema, y ver que su obra es comercializada, es rematada, pues es a grandes precios. Para mí es pues, un sueño, y pues haber estado también, haberlo conocido tan cerca de él, me pareció muy bello, y en vida haberlo conocido, pues me parece muy bacano que la historia de la vida nos tenga ese regalo a mí, pues principalmente haber estado cerca del maestro Botero, haber visitado ese museo de Antioquia, que para nosotros los antioqueños es tan importante por toda esa obra que maneja, y el cual también algún día me gustaría llegar con mi obra, que pues es el sueño grande como artista antioqueño de Medellín, lograr estar con mis pinturas en las salas del Museo Antioquia, que para nosotros los artistas es tan importante, ¿cierto? Lograr tocar siquiera lo nuestro, y bueno. Ahí menciona a tres pintores, Grau, Obregón y Botero, cada uno con su línea de pintura especial y su temática, ¿cierto? ¿En qué momento te das cuenta que tenés ya un estilo donde sea inconfundible los cuadros que vos pintés? ¿Cómo se logra eso? A ver, uno logra cuando yo no sé si lo he logrado, pero uno logra que la gente reconozca el trabajo de uno, porque uno en el trabajo es obsesivo, que de quién ha sido la historia de los obsesivos. Entonces yo he sido obsesivo con querer transmitir, hacer. Alguien en la calle, por ahí amigos me han dicho, no, pero es que la obra de Tálaga, que a todas las pintando esos niños, esas mujeres de prostitutas, esos bares, no sé qué, que cuando vas a pintar algo diferente, y
y yo he observado en la historia del arte que estos grandes maestros del arte han sido obsesivos, representando su obra casi que una misma línea en toda su obra, una misma línea. Entonces uno logra reconocer la obra de qué artista pertenece, porque los cuadros van en línea y mi pintura en sí es como muy autobiográfica, porque yo siempre trato de representar los momentos que he vivido a través de mis lienzos, a través del color, que no es un color alegre, hermoso, colores de soles bonitos y todo, porque en mi vida realmente no ha sido tan alegre, tan alegre. Ha sido una lucha, sigue siendo una lucha, todavía realmente no he logrado encontrar lo que realmente quiero, pero estoy ahí en la insistencia, en la obsesión de permanecer, de hacer, y aprovechando estos días que la vida, que Dios, pues yo soy creyente y que quisiera que Dios un día pues me premiara teniendo mis obras en otros países como Estados Unidos, como Nueva York, como pues en Europa pues tengo algunos, he logrado vender varios cuadros en mis viajes y en algunas exposiciones y en algunas donaciones, y entonces para mí es muy importante pues también haber logrado que mi pintura ya esté en otros países, aunque es más en colecciones privadas que en los verdaderos museos y galerías donde realmente quería que estuvieran. ¿Qué te aportó a tu estilo, a tu búsqueda de pintura, haber estudiado en Bellas Artes? Bellas Artes para mí es una academia demasiado importante, y en la historia del arte, cuando he leído un libro, he leído grandes maestros como Salvador Dalí, como otros grandes maestros que han pasado por la Academia de Bellas Artes. A mí Bellas Artes para mí fue muy importante haber logrado terminar mi carrera en artes, en Bellas Artes, lograr sacar un título de Bellas Artes, y cuando realmente el artista, el color, mi dibujo y todo eso ya lo llevaba a Bellas Artes. Yo ya tenía una obsesión por el arte, ya exponía, cuando fui a Bellas Artes yo ya tenía un cierto camino recorrido, y en Bellas Artes pues lo pulí un poco más, ¿cierto? El aprender es de todos los días, es de siempre. El hecho de haber pasado por Bellas Artes no me significa a mí que ya me pueda acostar a dormir, no, eso me exige más, estar más frente al lienzo, al frente a la escultura, frente a la pintura, pues lograr traspasar las fronteras. Pues un título realmente no significa nada, lo que significa la obra y a dónde lo puede llevar la obra uno en el mundo. ¿Qué profesor te acordás de Bellas Artes que te haya aportado algo importante? A ver, de Bellas Artes tuve buenos maestros, algunos de ellos fueron Gabriel Restrepo, que para mí fue un maestro que conmigo tuvo las últimas clases y se jubiló allá. Rodrigo Uribe también para mí fue un maestro que me enseñó mucho la técnica del óleo, también me enseñó mucho, aprendí mucho con él. Otro maestro fue Hugo Santamaría, que también aprendí mucho con él, me enseñó mucho. Y otras muchas personas allá que conocí, maestros que tuve que me aportaron mucho. La misma institución para mí fue muy importante. En el país y en el Medellín han realizado encuentros de pintores cada año. ¿En cuál has participado? Yo he participado en Medellín en muchas exposiciones colectivas, individuales, he participado en salones nacionales también, como fue cuando participé con el Salón Nacional, con el Museo de la Universidad de Antioquia, que mi obra fue destacada como una obra buena, pues hasta la publicó un periódico del ADN, y ahí estuvo alrededor de 3 meses. Después participé en unas bienales que organizaba Confenalco de Medellín y la Universidad de Antioquia por la parte norte de la región. Por la parte norte pues participé yo, que es por la parte de Bello, de Vivo. Entonces ahí ocupé el primero, segundo y el tercer puesto. Pues no, de último ocupé el primer puesto. Primero ocupé el segundo, el tercer puesto, después ocupé el primer puesto. Entonces para mí ganarme el primer puesto, pues mucha gente me dice, no, está súper bien. Y también participé en un salón, el Salón BAT, un salón nacional,
que organizan desde la biblioteca Luis Ángel Arango y otras bibliotecas, y para mí fue muy importante participar en ese salón BAT. Sin embargo, ahí sucedió algo que fue que pasé a la primera selección y a la segunda, y no sé qué pasó, que al final no me aceptaron la exposición de mi trabajo. Sin embargo, por haber pasado a la primera selección, ya gané la salida de la publicación en un catálogo, un libro que para mí era lo más importante, que mi pintura quedara resaltada en el libro. Entonces ahí con el logo de la Casa Presidencial, de la Luis Ángel Arango, pues para mí fue muy importante eso. Y he participado en otros salones que he organizado en Medellín, aquí en varias partes, donde pues, realmente he ocupado puestos altos, no sé, pues no los primeros puestos, pero han sido importantes. Y igual pues que en las exposiciones he expuesto muchas exposiciones, tanto en la Biblioteca Pública Piloto, como en la Cámara de Comercio de Medellín, como en el Museo de la Universidad de Antioquia, como en la Casa de la Cultura de Bello, también en otros municipios, también he expuesto en Bogotá, cerca al Museo Nacional, también he expuesto en España. Tuve la oportunidad de exponer en Santa Cruz de la Palma, una isla muy bella, y he estado allá un tiempo también, en el tiempo de mi exposición y mucho más, y vendieron algunos de mis lienzos allá. 35 lienzos llevé y llenamos 2 salas allá, las cuales también me tocaba a mí estar pendiente del público que llegara a la sala. Como en esta isla llegaban cargueros, cruceros de gente de toda Europa, llegaba mucho extranjero de esta parte de Europa, entonces en la sala 2 o 3 veces en semana estaba saturada de gente extranjera, y fue la oportunidad para que mis cuadros, muchos, tuvieran la oportunidad de comprarlos, y de otros países ahí en Europa, y fue muy importante porque también me logré la publicación de 2 periódicos de allá, uno que era de La Palma y otro que fue el Canarias 7, e igual que me publicaran desde la Radio Nacional desde Madrid, que para mí fue, pues me sentí muy bien cuando estaba leyendo un libro de isla a isla y escuchando radio, una emisora de Madrid, y escuché desde una emisora de Madrid que decía que el artista colombiano Eddie Artálaga estaba exponiendo Los Niños Trabajadores de Colombia en la Sala Odali. Para mí fue muy importante pues como haber escuchado esto. Y después pues la entrevista de televisión que unos camarógrafos, canal privado de la isla, que estuvo haciendo la reseña de mi exposición, después gente que de Colombia, de otras regiones que vivían allá y todo eso, iban a ver la exposición y a hablar conmigo, que para ver pues como que les había gustado mi pintura, a ver qué les contaba yo sobre el arte colombiano o antioqueño, o simplemente por hablar con alguien diferente de allá. Esa ida a España, ¿cómo se fraguó? Yo he tenido 2 oportunidades de viajar a España, y la primera fue, porque fui a conocer grandes museos del mundo, y tuve la oportunidad de viajar primero que todo estaba pues en 1 o 2 semanas en Madrid, otras 2 o 3 semanas pues que estuve en Roma, y otras así igual en Jerusalén, y así pues en Italia, pues estuve varias veces, varios tiempos en estos lugares. Y después la segunda oportunidad que tuve de viajar a Europa fue cuando primero que todavía viajaba a Cuba. La idea en Cuba era ir a estudiar pintura en el Instituto Superior ISA, y allá tuve la oportunidad de estudiar 2 meses en este Instituto Superior ISA del arte, y allá pues hice un curso intensivo de pintura con un profesor muy importante de la isla, Enrique Camejo, que me enseñó muy bien la técnica, pues una forma de manejar el óleo de una forma más rápida, que yo sentí que aprendí en muy poco tiempo lo que hacía muchos años trabajaba el óleo, y él en un ratico, en unos poquitos días me enseñó una manera tan magistral de trabajar la pincelada, el color, de una manera que yo quedé asustado.
y allá precisamente iban unos americanos a adquirir la obra de él, y él me decía, no, es que, vea, esa es una coleccionista que me viene a comprar cuadros. Entonces por ahí escuchaba yo que ella le decía a él que iba a bajar al alumno solo, y él le escuchaba yo que le dijo, no, antes ese me enseña a mí, ese es un maestro. Sí. Ahorita cuando hablabas de la visita a España, de lo No, pero te iba a decir, sí, te iba a decir que la visita a Cuba, entonces, entonces la visita a Cuba me generó, bueno, en Cuba la idea mía era estudiar en el Instituto Superior ISA, de ahí hice pues el curso, pero también conocí otros artistas cubanos, caricaturistas, pintores que se mantenían en la Plaza de la Catedral, un lugar donde llegan todos los extranjeros, los llevan de visita y van en grupo a hablar después de la historia cubana, pero ya en esa Plaza la Catedral tiene mucha historia. Entonces ahí estos artistas que ya conocían muchos extranjeros que casualmente iban así muy de vez en cuando a la isla, ellos me decían, veja, mañana viene tal persona, hoy viene, y entonces todos los amigos, esta gente me la presentaban a mí. Entonces ahí así hice amigos de muchas partes y tuve la oportunidad de venderles, de obsequiarles mis trabajos de mis lienzos en pequeño formato que llevaba para intercambiar con los artistas. Vi pues que la oportunidad con estos lienzos que llevé en pequeño formato estando allá vi que era mejor expandirlos hacia otros lugares, pues hacia ahí pues estaba estudiando y tenía mis lienzos allí, los que estaba haciendo allá mismo en la institución. Pero estos lienzos que yo llevaba, pues entonces así uno de ellos me presentó una vez una española que se llama una española profesora de Santa Cruz de la Palma de la Isla que después visité, y esta española, pues la gana mía de tener obras en España, le enseñé mis lienzos, llevaba como 30 lienzos en pequeño formato, y ella me dijo, ¿tú pintas? Y yo le dije, claro que yo pinto, mire mis lienzos, mire mis pinturas. Me dijo, ¿me permite ver? Yo, claro, obsérvalas, míralas. Y entonces yo le dije, escoja las que quiera, pues mire cuáles le gusta, y me dice cuáles le gusta. Ella observó los lienzos, entre todos escogió 10. Bueno, Edil, me hablabas de la señora y la experiencia tuya de los cuadros para viajar a España. Haber conocido a Vicky, una profesora de Santa Cruz de la Palma en las Canarias, para mí fue muy importante porque primero a ella le gustaron mucho los lienzos que yo llevé. Ella miró las pinturas, entre las 35 hubo 10 pinturas que le gustaron mucho. Yo le dije, no, mira, si te gustan las 10 pinturas, te las regalo, pues como el deseo mío de tener mis pinturas en España, por primera vez. Y ella me dijo, no, el arte no se regala, el arte es caro. Mira, yo tengo $100, yo te doy $100, pero yo sé que eso vale mucha más plata, yo sé que esos lienzos valen mucha más plata. Tengo 100 aquí para darte. Y, bueno, fascinado, pues yo, no, rico, entonces bueno, listo. Ella le gustó mucho la pintura mía, y pues ella aportaba mucho al arte de Cuba, la aportaba pues como tenía amigos cubanos, artistas y todo eso. Ella se fue muy entusiasmada con mis pinturas, y después, ya cuando ella se fue para su tierra y yo me vine para la mía, ella me siguió escribiendo, de pronto me llamaba y me siguió enviando libros de literatura, de Camus, de varios escritores de la literatura universal. Y un día cualquiera me dijo que si le podía enviar mi dossier, mi archivo, para ella gestionar una exposición allá. Y pues yo fascinado de una le dije que se la enviaba. Me gestionó una exposición allá con el cabildo de la isla, y allá expuse en la Sala Odali. Para mí fue muy gratificante esta exposición, porque tuve la oportunidad de que mucha gente que llegaban a la isla en cruceros, gente extranjera de otros países, pudieran observar mis trabajos, y pues observar diferentes maneras de ellos entender el arte, o lo que yo quería decir a través de mis pinturas, porque era una problemática que yo había llevado, la cual eran los niños trabajadores de Colombia. Eran unos niños
embetunadores, unos niños que a veces también hasta raponeros eran, o de pronto las mujeres que trabajan en los bares, y pues casi que fue una temática que llevé general allá, ¿cierto? Entonces esta Vicky pues me gestionó la exposición y yo ya me llevé estos 35 lienzos que llevarlo solamente en la tela, pues para mí era pues muy bien, muy fácil por el transporte, no me cobraban pues casi que iba como equipaje, pero allá al ponerlas en las salas, pues yo vi que, y pues y los consejos también de los amigos allá, de que cómo iba a colgarlas o hacerles pues como un sostén para que una forma de adherirla a la pared y que no se fueran a caer con el tiempo. En una marquetería, pues estuve viendo en varias marqueterías de qué manera podríamos organizar los trabajos para poderlas exhibir, y con este material de Jalboa que llevan los marcos en la parte de atrás del vidrio, con eso pues miré una forma más fácil de adaptárselos, y esa fue una manera muy fácil y muy creativa con las que pude tener los lienzos exhibidos, y que la sala quedó muy bien, muy elegante, se vio pues con los lienzos bien instalados allá. Un amigo que conocí allá, francés, Didier, me colaboró para la instalación de estos lienzos, y pues fue gratificante ver cómo la exposición se veía y toda la gente que llegaba. ¿Cómo catalogas esa primera exposición en Europa? Como se sabe, no hay artista en su tierra, ¿cómo se le diría? Nadie es profeta Nadie en es su profeta tierra. en su tierra, y eso siempre se cumple. Allá, en 15 días que tuve mi exposición, en esos días vendí 8 o 10 lienzos. Me gané una platica que para mí fue muy importante, porque pues la idea de pronto de estar allá y ya con más dinero en mi bolsillo, la idea era viajar a París, pero eso generaba otro gasto, ir a París, y me generaba pues acabar con lo que me había conseguido allá. Entonces yo lo pensé diferente. Yo, no, pues esta plática me sirve para subsanar algunos gastos que tuve para venir. Pues en cuanto allá, la ida ya fue diferente, porque la española, la amiga, la profesora que me organizó la exposición, ella me permitió un apartamento que tenía vacío, y allí estuve hospedado todo el tiempo que estuve allá en esta isla. Entonces los gastos fueron mínimos, porque la gran mayoría de veces ellos me invitaban a comer fuera, o entro, no sé, me invitaban a salir en los carros de ellos. Entonces fueron muchos los gastos que yo pude evitar allá, pues de gastar mi platica, y entonces decidí mejor que en una próxima vuelta iría a París. Ahorita hablabas de que llevaste 35 lienzos con una temática determinada de los niños trabajadores. ¿Esa temática termina ya o la sigues trabajando ahora? Como en mi obra, en mi pintura, siempre trato de resaltar los momentos vividos, y es muy autobiográfica. Yo pienso que las temáticas se van entrelazando unas con otras. No es que separe una idea totalmente de la otra, ni una temática sea una y otra temática sea otra. Voy enfocando como linealmente, sin salirme del estilo de la pintura mío, de lo que hasta ahora he tratado de lograr. Mucha gente que hasta ahora me ha conocido mi camino en el arte. Ya hay mucha gente que me dice, no, es que yo donde vea un cuadro tuyo Talaga, yo lo conozco de una. Y eso me parece importante, pues que realmente no lo diga yo, que lo digan otros espectadores de afuera, me parece más importante. Ahorita hablabas de la segunda, que mencionaste la segunda de Europa, que fuiste a varios museos a mirar. Particularmente cuando vas al museo, ¿qué detalle ves de los pintores? ¿Qué te interesa? Lo que pasa es que la historia del arte muestra a muchos buenos artistas, pero al lado de esos buenos artistas hay otros muchos que la historia no los muestra tanto. Entonces uno cuando viaja, y cuando uno conoce otros museos, esos museos que uno nunca ha visitado y que uno logra estar allá, uno ve otros artistas demasiado buenos. Y fue como cuando llegué a la Capilla Sixtina a ver los frescos de Miguel Ángel, que para mí estar allá y observar esos grandes frescos de Miguel Ángel fueron muy importantes.
pero también veía alrededor de todo ese gran Museo del Vaticano, donde había una gran cantidad de obras de muchos maestros que uno nunca ha escuchado en la historia del arte, que lo ve pues, pero lo ha visto, pero de una forma somera, sin llegar a ningún lado. Y estos pintores, pues como también haber estado en el Museo del Prado, pues para mí fue muy importante conocer toda esta escuela clásica, pues ver a Rembrandt, a Botticelli, a Velázquez, al Greco. Pues para mí fue demasiado importante estar al lado de estas grandes obras maestras, de estos grandes maestros que uno admira tanto en la historia del arte universal. También ver el arte de Dalí, estar al lado de 50 lienzos de Dalí me pareció muy importante, estar al lado del Guernica de Pablo Picasso también fue para mí muy gratificante, estar al lado de la obra de Joan Miró fue muy importante, la obra de Bacon me pareció espectacular. Hay muchos grandes maestros que uno se queda extasiado viendo la obra de estos reales maestros del arte. Hay gente que ya le dieron otra visión al arte clásico de otros tiempos, con otras miradas, pero sin perder, ¿cierto? Los impresionistas, para mí fue espectacular ver todas estas grandes obras de Van Gogh, Vincent Van Gogh, ver originales de esta gente. A mí pues, fueron cuadros que me enseñaron cantidad, ¿cierto? De los clásicos, pues, como Murillo, pues, en el Museo del Prado, pues uno no deja de extasiarse, de sentir que uno realmente puede hacer demasiado, pero realmente nunca alcanza a hacer lo que estos maestros hicieron, ¿cierto? Yo te hacía esa pregunta por esto. Una vez leyendo este libro de Van Gogh, como especie de esas cartas a Teo, él le decía, estuve viendo no sé si fue en qué museo, un cuadro de Rembrandt, y decía, hay una combinación en esta esquinita de tantos colores que no he podido saber el cómo, esa mezcla que hizo, que lo tenía como pensativo, eso es cierto. Entonces te preguntaba eso porque de pronto uno ve, vamos a vos que te gusta tanto Murillo, a ver como la composición o el colorido o el trazo, o que miras de eso. En el arte clásico, en el arte romántico, estos maestros como Rembrandt, como Murillo y Velázquez y toda esta gente, lo que más siento yo son esos colores entre luces y sombras, como lo que trabajó Rembrandt, las luces y las sombras, como ese rescatar esos encajes, esos brillos que la ropa, los encajes, la decoración como de las joyas de ellos, que uno siente que son casi que joyas reales, pero simplemente era una pincelada, un toque de espátula y con un brillo, y eso genera una cantidad pues que uno siente como que son de oro, y oro casi que de oro 18 o 24, pues lo mejor. Entonces es lo que uno tratar de llegar más allá de ese color, de esas cosas. Lo que pasa es que uno pone los pies sobre la tierra y uno sabe que ya uno hoy en día en el arte actual, que ya no se puede ni hablar siquiera del arte contemporáneo, sino del arte actual, ya uno tiene que poner los pies sobre la tierra, ya uno no puede hacer esas bellezas de esa época, uno ya tiene que hacer otras cosas que son como más ligeras, más de ideas, más de lo que queda es como la imagen, y entonces ya uno no puede entrar mucho al detalle porque ya en el arte actual ya se pierde. Ya un crítico de hoy en día ya no mira el arte de esa época, sino que mira el arte que está manejando el mundo, que ya es un arte más de instalación, un arte más abstracto, un arte más de ideas. Pues como en un momento dado, Dalí en algún momento dijo que el arte moderno para él era un arte de la pereza. Pues no sé, yo pensaría lo mismo. Día normal tuyo, ¿cómo es? Un día normal mío es, pues no sé, mi pensamiento primero que todo es el arte, la pintura. Siempre estoy pensando en qué estoy plasmando, en qué estoy pintando, en qué temática voy, qué cuadro sigue, pues y trabajar, ¿no? Pues un fin de semana. Yo podría hablar de las tardes y fines de semana que son los que realmente me dedico al arte, pero así en el día normal, un día de semana normal, pues me toca cumplir el horario con la universidad, trabajar, para poder en las tardes y el fin de semana dedicárselo al arte muy constantemente. En mi taller mantengo los cuadros en blanco, los cuadros comenzados, para continuar en ellos, continuar con las temáticas, con las series, todo eso. Cuando empezás un cuadro,
aparece una idea, un trazo. Siempre es así, uno comienza con una idea principal, siempre la idea principal. Yo en el lienzo siempre comienzo con una idea y voy expandiendo la idea. Empiezo con una escena, en este caso estoy tratando de resaltar las comunas de Medellín, las comunas en las que en la niñez mía, en la niñez fueron tan frecuentes. En estas comunas de Medellín donde hubo tanto rancho, tanto tugurio, tantas casitas hechas, comenzadas en adobe, las montañas de estas comunas que para mí pues fueron un recuerdo de toda mi niñez, porque cuando nosotros vinimos acá a Medellín, pues mis padres, Guillermo y Magnolia, mi papá y mi madre, nos traen a Medellín a muy temprana edad, de 4 o 5 añitos. ¿De qué parte venían? De Frontino, Antioquia, veníamos. Entonces nos traen a estas comunas de Medellín, porque como también mi padre y mi madre no eran unas personas ni educadas, ni pues en el sentido de que no tenían escuela, ni bachillerato, ni nada de esto, entonces ellos no tenían muchos horizontes, una visión más amplia en el mundo. Entonces llegamos a ir a estas comunas y desde allá nos veníamos para Medellín, para el centro de Medellín, lo que era Guayaquil, la Plaza de Mercado, donde todo Medellín iba a comprar a la Plaza de Mercado en esa época. Estaba muy recién quemada la Plaza de Mercado en esa época, pero todas las calles del centro de Medellín al lado al frente de la Alpujarra eran llenas de mercado. Allá podían observar jaulas que llegaban llenas unas veces de piñas, otras veces de naranjas, otras veces de frutas, de muchas, de pescado. La plaza Cisneros era llena y por arrumes de pescado. Todo el mundo se surtía y los mismos vendedores, revendedores. Y eran lugares en los que desde la niñez nos manteníamos allá embetunando zapatos. Hay un sello y una constante tuya y es el colorido en los cuadros. Está tu temática. No has ensayado con autorretrato, aunque por allí veo uno. Sí, de todas maneras han habido autorretratos, han habido la infancia, han habido otros cuadros que he vendido ya. Hay muchos cuadros de estos que hay mucha gente que ha querido tenerlos y están en colecciones privadas, entonces, pero son cuadros que realmente, pues en el lienzo de mi pintura por ser autobiográfica, muchas veces me toca ponerme ahí. Pues no muchas veces se coloca uno ahí como feo, pues como uno que no podría decir que uno es un príncipe, sino como una persona del común y del corriente, pues entonces, pero de todas maneras está como ahí inmerso ahí. Muchos podrían decir, este sos vos, este negrito sos vos, no sé qué, pero entonces me parece que otros podrían decir quién es uno realmente. Uno nunca se pinta realmente como es uno, pero uno trata de que quede la huella y que quede uno como dentro del lienzo también por haber vivido esto. Además, porque me parece a mí que en mi cuento del arte, pues de estas juventudes, de estos niños, de estas comunas que no tuvieron la oportunidad de llegar a las escuelas del arte, pues esa mía que me tocó, pues que me gustó más pues plasmar todas estas situaciones, porque estoy metido en este cuento del arte, entonces quiero contarlo de alguna manera, de una forma sutil, pues como también brindándoles amor y en los lienzos para que también el cuadro, mucha gente lo quiera tener también en su colección del arte, ¿cierto? Entonces me parece importante eso. Hay pintores que también son escultores. Veo por ahí que también has hecho unas esculturas y algunas tallas en madera. ¿Es solamente una forma como de descanso, una forma creativa, o es una manera también de pronto incursionar más? No, la verdad es que en el arte uno siempre quiere más, quiere incursionar mucho más en el arte. Y sí, he tocado y por ahí en algunas imágenes tengo esculturas. Porque esto fue lo que más como que me sacaron de la dentro de mi interior del espíritu en Bellas Artes. Me parece que esa es una parte muy importante de lo que aprendí en Bellas Artes, porque me sacaron como ese niño triste que tenía yo dentro y lo logré sacar afuera y mirarlo no bidimensional sino tridimensional, lo que es la escultura. Entonces ahí veíamos, pues a uno le enseñan
otros que trabajan en el arte y me decían, es que hay escultores que trabajan desde el papel, entonces yo me imaginé otra situación para no trabajarlo desde el papel, sino que lo trabajé desde la instalación llevado a la escultura. Entonces me imaginé figuras de niños, me fui para la minorista, compré ropa de niños entre 9 y 14 años más o menos, y de acuerdo al tamaño de estas ropas compré madera, compré tubos de PVC de un diámetro más o menos proporcional a un pie o a una rodilla, y de acuerdo al vestido iba cortando, fragmentando los pedazos de madera, los pedazos de tubos de PVC, los iba encajando con los tubos de PVC con los codos, y los iba implementando. La cabeza me iba rebuscándola con icopor, con madera. Pues fue una manera. Los zapatos también los compraba, pares de zapatos de niños entre 9 y 14 años, y después hacía todo el parapetraje, pues como la unidad, iba uniendo uno con otro, cuando ya tenía la estructura dentro de madera, de tubo, les ponía la ropa, los blue jeans, las chaquetas, la camisa, iba haciendo el montaje total de estos niños, y después cuando ya tenía, los vestía totalmente y ya les hacía la cabeza, les hacía la sensación de rostro, empezaba a darle lo que era la pátina, que normalmente es la que se habla en la escultura, y le doy un color bronce, un color hierro, que mucha gente que los ha tocado dice, uy, ¿qué material es este? Uy, seguro eso, te costó mucho el vaciado, y realmente no es vaciado, es una sensación de bronce, de hierro, pero es una búsqueda, es una idea de trabajo, del trabajo constante, de las ideas que uno va generando a través del hacer, como decía Pablo Picasso, el arte, la inspiración se consigue solamente trabajando. Entonces uno no puede dejar de trabajar, porque el trabajo le genera otras ideas y otras nuevas expectativas dentro de lo que uno hace. Entonces esto se lo agradezco a estos niños que viajan a través de la web, del internet, por todo el mundo, a través de la imagen. Pues estos niños se los debo más que todo al estudio que hice en Bellas Artes, porque de allá, sin ellos decirme cómo lo hacía, yo hice la creatividad, pues el artista es creativo, entonces desde mi creatividad lo fui organizando, lo fui montando, y esto se dio pues como en un momento dado que tuve con un profesor allá, maestro de pintura al óleo. Me decía que pues para un trabajo final, para graduarme, en una ocasión que me gradué con un estudio que hice en Bellas Artes, me decía que por qué no hacíamos una obra diferente al óleo que yo conocía tanto, una temática diferente. Entonces mi primer propuesta, sin pensar que iba a ser real, le dije que escultura. Se alegró demasiado, me estrechó la mano y me dijo, eso es serio. Entonces, ¿qué vas a hacer? Yo no, espere que ya estoy haciendo unas ideas. Me pareció muy bacano. ¿Eso cristaliza en aquella escultura o no? Sí, esa es una de las muchas que he hecho. ¿Y cómo se llama esta escultura? Esa se llama Niño Embetunado. ¿Y ya la has mostrado en alguna parte o no? Sí, ya he participado en un salón, pues acá en el salón municipal de acá del municipio de Bello, y me parece y en otra exposición también la tuve allá en Bellas Artes, en la sala de la Diovene la tuve expuesta para un semestre también, que fue para lo que la hice también. Antes había hecho otros trabajos de esta misma manera. Hablando de estos artistas que traen el papel, en Londres hay unos artistas que era una parejita de un muchacho y una muchacha que en la época, pues yo no he investigado mucho sobre ellos, pero ellos trabajan era con la basura, y ellos hacían los montones de basura en la sala de donde iban a exponer, y la basura ellos le daban una idea de figura humana a la basura, como que le hacían un modelado a la basura y lo ponían en la sala, y entonces le prendían unos bombillos, le ponían un contraluz, y en la pared aparecían unas figuras de unos niños hermosísimas que me fascinó a mí, y pues no sé, son artistas famosos de allá que como que su obra es bastante cara, y como que venden en la imagen, la idea, la foto, no sé qué es lo que venden ellos, porque realmente el trabajo original es basura. Entonces si hay gente que trabaja con la basura, porque yo esto que lo vuelvo un poco más real, ¿por qué no trabajar desde ahí? De todas maneras una idea lleva a la otra, y estoy trabajando, entonces mañana no sé qué estaré haciendo,
Y la idea es ampliar el taller, tener un taller más amplio, más grande, un espacio más amplio, porque una cosa pues genera más, podría ser más suciedad, más basura y todo eso, entonces es bueno también que sacar el taller de la casa donde uno vive para tener un espacio más amplio. Bueno, Medir, muchas gracias por esta acogida, hombre, y por estar un ratico incursionando en tu mundo creativo, en tu taller, y esperemos que después hagamos más conversaciones. Muchas gracias.